Ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos va relatando el final de la vida y el ministerio de este gran apóstol Pablo. Nos llena de nostalgia ver cómo un hombre elegido por Dios, llamado por Dios, que después de su conversión dedicó su vida a propagar el Evangelio, y especialmente entre los paganos, al servicio precisamente del reino, termine de una manera pues tan cruel, podríamos decir, aun cuando todavía no se relata propiamente su muerte, pero nos vamos dando cuenta de todas las situaciones que tuvo que seguir afrontando, como un hombre de Dios llevado ante tribunales, como si fuera un malhechor. Un hombre de Dios que ama a Cristo Jesús, perseguido, y hemos dicho en otras ocasiones, a la luz de la Escritura, pues encarcelado, azotado, apedreado. Nos causa nostalgia porque alguien que lleva en su corazón al mismo Señor, experimenta el rechazo, el desprecio, y en muchos momentos hasta la indiferencia. Hoy nos lo presenta precisamente ahí en el capítulo 23, verso 6, siendo cuestionado sobre su identidad, pero más aún, llevado ante el tribunal por lo que anda enseñando, y él aprovechando las circunstancias de ese Sanedrín, que lo forman especialmente dos grandes grupos religiosos, fariseos y saduceos, deja bien claro cuál es también su identidad, su origen racial, y precisamente él afirma que se le sentencia, se le señala por aceptar o creer en la resurrección. Eso fue motivo para un gran escándalo dentro de ese Sanedrín. Obviamente algunos defendiendo la resurrección, la existencia de los ángeles, de los espíritus, en el caso precisamente de los fariseos, y por otro lado el otro grupo, los saduceos, negándose. Precisamente él no niega en ningún momento sus raíces históricas, raciales del pueblo hebreo. Dice, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 5, del linaje de Israel, haciendo defensa precisamente de su identidad, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, conocedor profundo de la Escritura. Incluso en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos 22 y 23, ante algunos que se quieren presentar como muy dignos a los ojos de Dios para predicar, y él mismo les va a decir, si se trata de presumir, miren, déjense de cosas. Yo soy descendiente también de Abraham. Yo soy del pueblo de Israel, del linaje elegido. En fin, hace defensa pues de su identidad. Viendo aquel Sanedrín cómo estaba la situación muy compleja, pues mandan sacar a Pablo y lo llevan a la cárcel como para protegerlo en todo sentido, librándolo de más peligro. Dice ahí otras traducciones, para evitar que lo fueran a destrozar, precisamente para hacer alusión del riesgo. El Señor le va a revelar después, ahí en el mismo capítulo 23, por el verso creo 11, le revela, ¿sabes qué, Pablo? Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, ten ánimo, porque así tendrás que dar testimonio de mí en Roma. Roma será como la cumbre, la cima
a donde habría de llegar en plenitud el Evangelio para que se propagara como capital, entre comillas, mundial, y de ahí Cristo Jesús fuera conocido. Al ser conducido a Roma, sabemos que allá será su martirio. El triunfo de Pablo no es si no lo mataron o lo mataron, sino aquí la clave está en que él ha perseverado fiel, íntegro al Señor hasta el momento que él lo llame. Y si su testimonio culmina en el derramamiento de su sangre por fidelidad a Cristo, ha dado el testimonio extremo precisamente de fidelidad a Jesús. Es sorprendente ver cómo no le atemoriza la muerte. Aquella cita que tanto hemos mencionado de Filipenses 1:21 lo atestigua: para mí la vida es Cristo, la muerte una ganancia, porque morir es estar con el Señor. No teme a lo que pudiera venir. Su máximo tesoro, su máxima adhesión se ha dado ya, y es Cristo Jesús. Por eso ya nada lo atormenta. Nos pasamos al Evangelio y nos topamos con aquella famosa oración que hemos venido escuchando por varios días, la oración sacerdotal de Jesús. Parece que ahí aflora de una manera extraordinaria sus sentimientos, sus emociones, aflora su corazón y pide precisamente en aquella oración, capítulo 17, verso 20, Padre, no solo te pido por mis discípulos o los que han creído en mí, sino por aquellos que creerán en mí a través de la predicación o de la palabra de ellos. Ahí está intercediendo, orando, abogando el Señor Jesús por cada uno de nosotros en el correr del tiempo. Los que creerán en mí por la predicación de ellos. Que ya Jesús esté pensando en cada uno de nosotros en esa oración sacerdotal es para detenernos y dejarnos abrazar por Él, porque ahí estamos incluidos los creyentes de todos los tiempos, de todas estas generaciones. Te pido también por ellos. Y luego más adelante nos va a afirmar en el verso 24, capítulo 17, verso 24, algo sorprendente. Padre, te pido que ellos también lleguen a participar y a contemplar de la gloria que tú me has dado. Él pide que los suyos de todos los tiempos pues participen de su reino celestial. Ahí está latente siempre la esperanza pues del creyente, no solamente en el seguimiento temporal, momentáneo de Jesús, sino en la promesa de salvación, de vida eterna, de la gloria de la que Él ha venido y vuelve después al Padre, pero que pide que los suyos también contemplen su gloria. En el capítulo 12 ya había dicho de San Juan, versículo 26, Padre, que aquellos que te han servido también estén conmigo. O dirá literalmente, para que donde yo esté, también estén conmigo. Como diciendo, no queda en falso el trabajo, la entrega, la vida de aquellos que le han dicho al Señor Jesús, te queremos seguir, te hemos seguido, para que también ellos precisamente participen de su gloria. Va a corroborar en el capítulo 14, verso 3, donde el mismo Jesús afirma, voy a prepararles un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también estén ustedes. Es sorprendente la manera como se insiste esa invitación, ese llamado a participar de la gloria de Dios. La cita muy conocida y que aparece en muchos funerales
y que acabamos de mencionar, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera hemos de creer que los que murieron en Cristo, Dios los llevará con Él. Si ya en el creyente no hay esperanza de esa presencia y participación plena de su vida, pues entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Verdad? Acuérdense también, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1. Aunque se desmorone esta morada terrenal, Dios nos tiene preparado en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Colosenses capítulo 3, verso 4. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Entonces, toda esa plegaria de Jesús va encaminada así a interceder por nosotros, pero con la esperanza puesta de que participaremos de su gloria. La Eucaristía quiere ser ya una antesala de esa salvación, de esa vida que nos va ofreciendo el Señor. Culmen, plenitud, hasta participar ciertamente en la consumación o el llamado que Él nos haga, pero mientras cada Eucaristía, el estar viviendo en gracia, en comunión con Él, nos pone en esta misma línea para llegar a esa meta, vida eterna.